Hola a todos, bienvenidos a este séptimo vídeo de las clases de dinámica galáctica, en el cual empezaremos a hablar de cómo se amplifican las ondas primarias para producir ondas de tipo de onda de densidad, ¿de acuerdo? Vimos en la última clase que existían estos tipos de onda de densidad pura. Primero vimos que existían las ondas de densidad pura tipo cinemáticas, en las cuales no requeríamos de unas perturbaciones iniciales, sino que lo que requeríamos es que hubiera unas órbitas concretas, que se poblaran estas órbitas y que acababan moviéndose como estructuras en la ILR, en las cuales la frecuencia epicíclica era la mitad que la frecuencia angular en torno al centro galáctico, y teníamos dos pericentros, de modo que nos podíamos poner en un sistema de referencia en el cual veíamos la órbita como una elipse centrada en el centro, lo mismo que veíamos para el caso en el tema 3 de un oscilador armónico. Y luego, si estas órbitas estaban con sus pericentros alineados, podíamos formar una estructura de barra. Si estaban ligeramente desalineados, vimos que podían formar espirales, tanto leading como trailing. También vimos que estas estructuras tenían un problema, y es que eran para discos axisimétricos. Para discos no axisimétricos, la ILR no se comporta de un modo tan plano como debería, para que pudiéramos ver órbitas tipo ILR en todos los radios para una única velocidad de rotación, que es lo que necesitábamos para poder ponernos en un sistema de referencia en rotación con una única velocidad y ver un montón de órbitas cerradas en este mismo sistema de referencia conformando estas estructuras. Y luego lo que ocurría es que ligeramente iba divergiendo esta estructura y se acababa enrollando también, aunque mucho más lentamente que las ondas materiales, resolviendo parcialmente el problema que tenían en los años 60 con las ondas de densidad materiales, ¿vale? Que también vimos en vídeos anteriores que ya no estaba el problema, porque sabemos que las espirales pueden ser simplemente transientes, ¿vale? Y que se vuelvan irrecurrentes, ¿vale? Luego, si se enrollan, tampoco no es un problema, ¿vale? Pues luego de esto vimos las ondas de densidad puras, las de Lin y Xu, las que partían de un desarrollo analítico que lo que buscaba es ver si unas perturbaciones de tipo espiral de onda de densidad podían quedarse de forma inestable dentro de los discos galácticos y permanecer ahí. Se encontraba una relación de dispersión bajo un conjunto de condiciones que vimos: alto enrollamiento, que la perturbación fuera de baja amplitud, es decir, que fuera lineal. También vimos que tenían que ser cuasi estacionarias, es decir, moverse de forma rígida, ¿vale? Y con todas estas condiciones sí que veíamos que entre la ILR y la OLR se podía generar y mantener un tipo de perturbación como esta. Pero no vimos cómo se puede pasar de las ondas primarias que contamos, estas ondas generadas por ruido de Poisson, por perturbadores internos masivos o por perturbaciones externas, como veremos, ¿vale? Sino que estas se tenían que amplificar de algún modo y acabar generando estas estructuras que vimos de onda de densidad. Hoy vamos a ver qué mecanismos teóricos se propusieron para poder amplificar este tipo de órbitas y acabar generando una onda de densidad tipo Lin-Xu. Pues vamos allá, después de esta introducción, a ver estos casos de amplificadores de ondas de densidad. Muy bien, pues básicamente el mecanismo principal que se empezó a estudiar es el que se llama el mecanismo de swing amplification, ¿vale? Swing básicamente porque es el cambio de un tipo de ondas a otros, el swing de ondas leading a ondas trailing, ¿vale? Y esto es lo que va a producir la amplificación, ¿vale? Esto es lo que vamos a discutir hoy, para empezar. Justamente este tipo de mecanismo ocurre de forma natural en discos galácticos que tengan rotación diferencial. Muy importante, porque la cizalladura que se produce es básica para producir la swing amplification, ¿vale? Esta amplificación se produce en corrotación, que es justamente en donde ondas cortas leading, que están en la parte interna de la ILR hasta corrotación, se van desenrollando por la rotación diferencial. Claro, os acordáis, tenemos la rotación leading, pues del mismo modo que las trailing tenían el winding problem, las leading pues tienen el deswinding problem, ¿vale? Porque a medida que vamos teniendo la rotación diferencial, se va desenroscando la onda leading, acaba quedando como una perturbación radial y luego se acaba convirtiendo en una onda trailing, ¿vale? Y esta onda trailing luego se va a continuar enroscando también, ¿vale? Pues esta onda leading, ¿vale? Una onda material leading que podría proceder justamente de esto, de unos perturbadores internos como
el ruido de Poisson o las nubes moleculares o por algún perturbador externo, ¿vale? Justamente esta onda que inicialmente era leading y se desenrosca, en corrotación, pues le va a ocurrir algo que va a hacer que se amplifique mucho y se acabe convirtiendo al final en una onda de densidad global de tipo Linischua, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo ocurre esto? Pues como os decía, aquí tenéis una figura muy bonita de lo que se llama el mecanismo de Tumre, ¿vale? Todo esto ya lo hablamos en algún momento, que también este mecanismo de la swing amplification lo que acaba permitiendo es que se amplifique este mundo global y se acabe formando también la barra en la región central, acaba siendo una estructura radial, ¿vale? Lo que podéis ver aquí es que empezamos por una onda leading, que debido a la rotación diferencial se va desenroscando, se convierte en una perturbación más o menos radial, que se propaga, llega a corrotación, y en la corrotación se amplifica muchísimo, convirtiéndose en una onda trailing muy amplificada, ¿vale? Y aquí es donde hemos generado la onda de densidad, ¿de acuerdo? Que es 20 veces más intensa que la leading que teníamos original. Esto lo tenéis en el artículo de Tumre del 81. Aquí teníamos cómo un brazo material se comporta, cómo cambia el pitch angle. Esto ya también lo vimos cuando estábamos estudiando el winding problem, ¿vale? Y aquí vemos la variación de este ángulo en función del tiempo, en función de A, que es una de las constantes de Oort, ¿vale? Que tiene implícita el perfil de rotación del disco, ¿vale? Justamente a partir de esto, lo que vemos es que cuando el brazo está muy cerrado, tenemos que la variación de ángulo es pequeñita, ¿vale? Acaba hasta que pasa de leading a trailing, y en donde en este momento de repente se hace una variación muy fuerte, ¿vale? Del orden de 2 veces esta constante de Oort A, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre básicamente porque cuando hay este cambio de leading a trailing, se produce una condición de una relación entre los epiciclos y la velocidad angular de giro del disco galáctico, ¿vale? Que hace que se acumulen las estrellas en la región de la perturbación, ¿vale? Esto ocurre sobre todo en la región de corrotación. En corrotación, que ya de por sí teníamos que los epiciclos y la velocidad de rotación coincidían exactamente, pues ahora, además, si te coincide con el cambio de ondas leading a ondas trailing, lo que te va a ocurrir es que la variación de la estrella en el epiciclo con el paso de la onda espiral se sincronizan, de modo de que provocan una sincronización de órbitas que traduce la onda material en una onda de densidad que se amplifica, ¿vale? La cuestión es esta: yo tengo una onda de material inicial que es leading, se va desenroscando, se propaga por el radio, nos llega a corrotación, y cuando a corrotación se ha desenroscado completamente, pues nos coincide que esta órbita, que es material, que se estaba desenroscando, pues sus estrellas se movían también en órbitas en torno al centro galáctico, pues sus órbitas, sus epiciclos se sincronizan con la velocidad de rotación de la galaxia, y esto acaba amplificando muchísimo la perturbación, que se convierte en una onda de densidad tipo trailing, ¿vale? Y esto ocurre en corrotación. Todo el desarrollo analítico lo podéis ver en el Binyan Tree Main, ¿vale? De lo que es la swing amplification. Pero básicamente es esto: la forma de conseguir que a partir de ondas materiales leading conseguimos ondas trailing muy amplificadas. ¿De acuerdo? Lejos de corrotación, pues esta amplificación no existe. Simplemente se pasa de la onda leading a la trailing sin amplificación, ¿vale? Lo que os contaba antes es que cuando las ondas llegan a la ILR o a la OLR, lo que les pasa es que se amortiguan y desaparecen, ¿vale? Esto se le llama el Landau, aquí no Landau, sino Landau damping, ¿vale? Y es que las estrellas se calientan cinemáticamente en estas resonancias, y esto destruye la posibilidad de que exista perturbación.
tenéis el link a la explicación del Landau damping, que se hizo inicialmente para plasmas, para fluidos hidrodinámicos, pero que se aplica también a discos estelares. Aquí tenéis un poco la imagen de lo que ocurre. Tenemos la perturbación leading, que me está viniendo, esto de aquí, la línea sólida es la perturbación de densidad. Yo tengo mis estrellas, ¿vale?, que se están moviendo aquí. Bueno, he dicho perturbación de densidad, bueno, es una perturbación en masa, ¿vale? Hemos dicho, es una perturbación, una onda de masa que se enrolla y desenrolla, pero claro, cualquier onda en masa también lo es en densidad, ¿vale? Luego, al final es una onda de densidad con estrellas, ¿vale? Cualquier onda de masa es onda de densidad. Esto siempre es un poco lioso, pero bueno, es lógico, ¿no? Si tengo más masa, tengo más densidad, no hay más, ¿no? Pues tengo esta onda que contiene masa, contiene sus estrellas, que está pasando, barriendo el disco y propagándose hacia afuera, y que mientras tanto se va enrollando. Yo tengo estrellas en sus epiciclos, y justamente aquí, mientras se va enrollando, si coincide que se va desenrollando con su paso en corrotación, cuando la perturbación se convierte en una perturbación radial, pues se me sincronizan los epiciclos con la perturbación, y esto me va a hacer, ¿qué es lo que me va a hacer? Pues que las estrellas que no estaban sincronizadas con la espiral, pues se me sienten atraídas, me acaben modificando sus órbitas y me produzcan estos picos de densidad que son los típicos de la onda de densidad tipo Lee-Shu, ¿vale? Básicamente, este tipo de ondas inicialmente leading, pues me hacen esto, me provocan una amplificación de la onda como onda de densidad, ¿vale? En la corrotación, ¿de acuerdo? Y luego la onda pues continúa hacia afuera, enrollándose, siendo una onda tipo trailing, y ya será una onda de tipo trailing para siempre, ¿vale? Porque no se puede, en principio, y aquí está la trampa, y esto lo veremos, no se puede convertir en un disco de rotación diferencial de onda trailing a leading, ¿verdad? Bueno, veremos que sí que hay una forma para poder hacerlo y por qué es necesario que exista esta forma, ¿vale? Aquí os enseño cuál es el efecto de la swing amplification, dependiendo de cómo sea de inestable el disco, de cómo sea la rotación diferencial del disco, de cómo sean la densidad superficial relacionada con la frecuencia epicíclica. Lo tenéis todo aquí. Tenéis el factor X de aquí, nos da básicamente una relación con cuál es la longitud de onda crítica para la cual se produce la mayor amplificación de la subamplification. Veréis que para las ondas más cortas, para los números de onda más largos, es cuando se produce una mayor amplificación, también según el número de la perturbación, si es una modo 2, modo 3, modo 4, dependiendo del modo de la perturbación, ¿vale? La X la tenéis aquí abajo, veréis que hay un pico para el cual la amplificación es más grande, ¿vale? Tenemos también la forma de la curva de rotación, que tiene un gran impacto también en cómo se amplifica y va muy relacionado con el número de onda. ¿Por qué? Porque tenemos justamente la relación entre la rotación de la galaxia y la frecuencia epicíclica, que necesitamos justamente en dónde está la corrotación. ¿Os acordáis que hemos dicho que es en la corrotación donde se produce la amplificación? ¿Vale? Y el parámetro de Tumre. Cuanto más inestable, fijaros, en 1.2 tenemos el máximo de amplificación. Aquí tenéis la amplificación en función del parámetro de Tumre, Q igual a 1.2 en negro, Q 1.5 en rojo, Q 2, y veis que en el dossier la amplificación es muy pequeña, ¿vale? Para distintos perfiles de curva de rotación, ¿vale? Cuanto más adentro tengamos la corrotación, pues mejor, cuanto más picuda sea la curva de rotación, ¿vale? Mejor será este intercambio, esta amplificación. Luego tenemos también aquí el parámetro que está relacionado con el número de onda, y veis que tenemos un pico, ¿vale? Tenemos siempre un pico para la longitud de onda que mejor, o el número de onda que mejor amplifica, ¿de acuerdo? Problema que tenemos es que si solo existe una onda material leading, esta onda leading empieza a enrollarse, se va propagando en radio hacia afuera, ¿vale? Entra en la corrotación, allí se amplifica, se genera esta onda de densidad, la onda continúa propagándose y llega a la OLR y allí se amortigua. Y aquí ha quedado todo. Y tendríamos un único fenómeno de swing amplification
que duraría pues mientras se ha propagado esta onda leading. Y aquí quedaría, luego la onda se enrosca y desaparece y nos ha provocado una pequeña onda de densidad, ¿vale? Esto no es suficiente para explicar que se formen ondas de densidad fuertes en discos galácticos, porque aunque la amplificación es de 20 veces la onda inicial, pues las ondas suelen ser mucho más potentes con respecto al disco galáctico. Además, esto solo se produce entre la ILR y la OLR. Y nosotros vemos que hay estructuras distintas que pueden incluso ir hacia los centros. Y el caso clarísimo, con Swing Amplification, con este mecanismo, la inestabilidad global en el centro galáctico, que es la barra, pues no se podría producir. ¿Vale? ¿Os acordáis que necesitábamos que para generar la perturbación global de barra, necesitábamos que no existiera la ILR? ¿Os acordáis? Luego, ¿por qué? Pues aquí lo contaremos. Y es que justamente lo que necesitamos es que si tenemos esta perturbación leading que nos va hacia afuera, ¿vale? Se amplifica en la corrotación, se convierte en trailing, llega a la OLR. Tengo que decir que la OLR no absorbe, no amortigua totalmente hasta cero la perturbación, sino que en parte la amortigua y en parte la refleja. Esta se refleja ya como trailing, cruza corrotación sin problema, no se amplifica porque ahora es una onda trailing. O sea, ¿cómo puedo hacer yo ahora para que esta onda trailing, que ya no es leading, se vuelva a convertir a leading y vuelva a poder amplificarse otra vez en corrotación? Pues que cruce el centro galáctico. ¿Vale? Yo tengo una onda inicialmente corta, leading, le pasa la swing amplification cuando llega a corrotación, ¿vale? Se amplifica, luego se mueve la onda material enroscándose hacia afuera, a la OLR, allí se amortigua un poco, pero se refleja, ¿vale? Vuelve a cruzar todo hasta el interior, y si no existe ILR, cruza el centro galáctico, y al cruzar el centro galáctico, de repente, esta onda deja de ser trailing y vuelve a ser leading, ¿vale? Y ahora se volverá a desenroscar, volveríamos a cruzar corrotación en donde se amplificaría y tendríamos una segunda amplificación. Y el mismo mecanismo podría ir ocurriendo de un lado para otro, yendo amplificando esta perturbación y generando finalmente la onda de densidad de tipo Linischun, ¿vale? Además de el cruce por el centro, que es lo que se llaman estos feedback loops, ¿vale? También podría pasar sin pasar por el centro, simplemente en un disco, y esto, aunque os lo pongo primero, es el caso menos habitual, es que imaginaros que el disco termine antes de la OLR, pues cuando la perturbación llega al extremo, es lo típico, da un coletazo al disco, a la perturbación, ¿vale? Al extremo del disco, y se refleja con el borde de la galaxia, cambiando de signo. Básicamente sus propiedades en el reflejo es un choque, que es una reflexión, ¿vale? Cambia de signo su ángulo y ahora se ha convertido en una onda leading, ¿vale? Sería otra forma de generar ondas leading que ahora podría volver a amplificarse en la corrotación, ¿vale? Esta sería otra forma de generar ondas leading en un disco a partir de ondas trailing. Pero no es habitual ver galaxias que terminen abruptamente, o no creo que no se ha visto galaxias que terminen abruptamente antes de la OT Greenblatt, ¿vale? Por lo cual, el mecanismo más habitual es el que no tenga ILR, ¿vale? Porque la curva de rotación pues sea de un tipo, por ejemplo, tenemos aquí una onda que se mueva, por ejemplo, si la onda se mueve con esta velocidad patrón, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues no cruza la curva de ILR y ahora no tenemos ILR. Porque todos este tipo de ondas de aquí no tienen ILR, por lo cual pueden sufrir los feedback loops, ¿vale? ¿Sí? Y se podrán ir amplificando, generar tanto la inestabilidad global, imaginaros, una barra es una amplificación muy fuerte, pues puedes acabar generando la inestabilidad global de la barra, o puedes generar una estructura espiral grande, ¿vale? Que crezcan los modos de una forma importante también, ¿vale? Simplemente con la swing amplification y los feedback loops. Me gustaría que quede claro esto, que es que se inicia con una onda material que se acaba amplificando muchísimo, convirtiéndose en una onda de densidad, y luego a partir de aquí esta onda de densidad se va propagando y se puede ir amplificando
en la corrotación, ¿vale? Muy bien, creo que con esto... Vale, perfecto. Hay otra forma de generar, porque fijaros que con esta teoría de aquí, solo podré generar y amplificar modos de oscilación si no hay una ILR, ¿vale? Y solo llegarán estos modos hasta la Outer Ringland Resonance, ¿vale? Luego, y si hay una ILR, nosotros observamos casos con ILR que tenemos estructuras espirales fuertes. Pueden existir, se pueden amplificar los modos estos primordiales, materiales, de Poisson o de perturbadores masivos o externos, estructuras espirales sin la ILR, pueden generar estructuras espirales importantes. Pues Massett y Taggart en el 97 propusieron un mecanismo que se le llama el Non-Linear Resonant Coupling. Y es un paso más allá de la Sum Amplification y de la teoría de onda densidad de Lin y Xu. ¿Qué hacen con este análisis teórico, con esta aproximación teórica? Pues ahora se agarran términos no lineales, ¿vale? Que sean perturbaciones que ya no solo tienen la componente lineal, sino también la componente no lineal, y en las resonancias estos modos no lineales se acoplan y se retroalimentan, ¿vale? ¿Cómo lo explicamos esto? Esto lo podéis ver aquí abajo, por ejemplo. Eso es para el caso de una simulación. Aquí tenemos el modo m igual a 2. Aquí tenemos el modo m igual a 4. En contornos mostramos en dónde están las estructuras de densidad. Y fijaros, tenemos en este caso m igual a 2 una estructura de densidad central que termina en la corrotación. ¿Vale? La tenemos aquí. Y luego tenemos otra estructura, y la corrotación para esta estructura se encuentra, para el modo m igual a 2, esta estructura tiene la rotación a 11 kiloparsecs. Luego hay otros modos 2 en las partes externas, ¿vale? De menos amplitud. Pero si me voy al modo m igual a 4, ¿vale? Además de existir también el modo m igual a 4 en la región central, esto es lógico, ¿vale? Este modo m igual a 4 debe existir porque un modo m igual a 2 también se puede, a ver si lo digo bien esto, un modo m igual a 2, no, realmente tiene que existir un m igual a 4 aquí, ¿vale? Para un modo m igual a 4 real, para que se vean los fluidogramas. O sea, tengo un modo, también además del modo m igual a 2, tengo un modo m igual a 2 con mucha amplitud. Tengo un modo m igual a 4 también de mucha amplitud. ¿Y qué les pasa? Para la rotación de este m igual a 4, lo que tengo yo ahora es que en el mismo radio que antes tenía la corrotación, veis que aquí tengo la corrotación, más o menos en el mismo radio, en lugar de tener la corrotación de este m igual a 4, de este m igual a 4 tengo la OLR. Este de aquí es la OLR. Esto de aquí es otra resonancia externa. Esto de aquí es la corrotación. Sería la rotación del disco. Esto de aquí sería omega. ¿Vale? Esto de aquí sería omega. Esta de aquí sería la ILR. Uy, qué mal escribo. Esta de aquí sería la OLR. O sea, la omega más kappa partido por 2 sería la R. ¿Vale? Fijaros, pues, esta OLR, la omega por kappa partido por 2, pues que ahora esta fluctuación m igual a 4 termina en la OLR. Al mismo radio, porque rota más rápido, este m igual a 4, al mismo radio que la estructura m igual a 2, en donde tiene la corrotación. Luego, como están en el mismo radio, estas dos tienen una relación distinta a la rotación galáctica con la rotación de los epicíclicos, hay un intercambio de energía y de momento, y el m igual a 4 apoya y amplifica el m igual a 2 y viceversa. Luego, esto es el Non-Linear Resonant Coupling. Se acoplan perturbaciones de distintos modos a través de las resonancias, y así se amplifican. ¿Vale?
Esta es otra posibilidad para este tipo de estructuras. Y también lo veis, no sé, me he equivocado del lugar donde he puesto la imagen, pero esta imagen de aquí también pues muestra lo mismo, ¿vale? Os muestro el modo m igual a 1, el m igual a 2, el m igual a 3 y el m igual a 4, y veis que como tienen velocidades de rotación distintas, el m igual a 2, que el m igual a 1, que el m igual a 3, que también tiene estructuras, tienen velocidades de rotación distintas, pues se pueden acoplar en distintas resonancias, distintos modos, y amplificarse, y mantenerse. Y no necesito, pues, aquí directamente necesito la swing amplification para generar las perturbaciones iniciales, pues luego ellas, los términos, los distintos modos se pueden retroalimentar y juntar sin necesidad de los feedback loops. ¿Vale? Esto sería el non-resonant coupling. Y una teoría mucho más reciente de Selwood. Selwood es uno de los grandes investigadores en las teorías de onda de densidad y en las teorías de cómo se generan las estructuras espirales, y recientemente ha publicado varios artículos relacionados con lo que vemos en las simulaciones, en los cuales él propone que algo muy parecido a esto del acoplamiento entre distintos modos, ¿vale? Pero en este caso se acoplan directamente las estructuras de densidad. Y lo que podéis ver aquí es que, y tenemos este video, que también lo podéis ver aquí en su artículo del 2013, que lo que ocurre es que tenemos espirales que pueden ser del mismo modo. Imaginaros, aquí tenemos un modo m igual a 2, pero, por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo claro, tenemos un m igual a 2, otro m igual a 2, pero son m igual a 2 con velocidades de rotación distintas, ¿vale? Si tienen velocidades de rotación distintas y se encuentran en radios distintos, como pasa aquí, ¿qué les puede pasar? Que se van encontrando y desencontrando. Y la combinación de ambos a veces genera estructuras más radiales y a veces genera estructuras espirales, que aparecen y desaparecen. Luego se dice es la generación de estructuras espirales como estructuras transitorias superpuestas. Y parecería también que las simulaciones podrían apoyar este tipo de generación de estructuras espirales, ¿vale? Algo importante que tenéis que llevaros de todo esto, y veis que no es sencillo los distintos tipos de estructuras espirales, ¿vale? Y aquí ahora pongo, digamos, parte del vídeo en negrita, ¿vale? Subrayado en rojo. Estamos viendo la formación de estructuras espirales desde distintas aproximaciones teóricas e interpretaciones que pueden englobar, acabar siendo el mismo tipo de estructura espiral, ¿vale? O el mismo proceso físico. Lo que lo vemos es de distintas perspectivas, porque obviamente, aunque yo aquí vea solo contornos de densidad, no estoy viendo cómo se comportan las órbitas. Luego quizá esto es y probablemente esto es compatible con otras teorías que están analizando las órbitas. Luego simplemente yo os voy poniendo aquí varias teorías que intentan explicar desde distintos puntos de vista la generación de estas estructuras espirales, pero no tienen por qué ser todos ellos incompatibles. Pueden ser el mismo proceso visto desde perspectivas teóricas distintas. ¿Vale? Muy bien, pues termino aquí el vídeo de hoy con el que hemos pasado de unas perturbaciones que pueden ser de densidad de materiales primarias, que pueden colapsar, convertirse en materiales, pueden ser leading inicialmente, ¿vale? Simplemente porque se generan así. Imaginaos, se genera una estructura radial leading que de repente, a partir de unas ondas primarias, ¿vale? A partir de los modos normales de oscilación, o a partir de que se han poblado por estas fluctuaciones de Poisson o perturbadores externos, estas se desenrollan, se amplifican por swing amplification en el radio de corrotación, se convierten en ondas de densidad de alta amplitud, se mueven en el disco, rebotan en la OLR, llegan otra vez hacia el centro, cruzan el centro, se convierten otra vez en leading, las leading vuelven a amplificarse, etcétera, etcétera, por los feedback loops, o simplemente con una única swing amplification pueden amplificarse y acoplarse por el non-linear resonant coupling, o simplemente varias oscilaciones que se han generado por swing amplification con velocidades patrón distintas me pueden acoplarse y generar estructuras transitorias superpuestas, ¿vale? Hay todo este tipo de modos, de formas distintas para amplificar estas perturbaciones iniciales. Todo esto para generar ondas de densidad tipo Lin-Shu, densidad pura. Vimos que había ondas materiales que simplemente se formaban estructuras espirales que probablemente eran espurias, que se enrollaban y vivían poco.
Fijaros que justamente estas las necesitamos para que se produzca todo el tema del swing amplification, por lo cual al final están ligados. Vimos también que había espirales que eran simplemente de formación estelar, estas que no jugarían ningún papel aquí, que también en las galaxias floculentas. Bueno, estáis viendo que hay un montón de mecanismos distintos y interrelacionados entre ellos para formar las estructuras espirales que vemos en galaxias externas. Nos queda un mecanismo último que está ligeramente desligado de todo lo que hemos visto ahora, porque le va a dar unas propiedades muy características a las ondas de densidad de espirales. Las veremos, son las variedades e invariantes, pero esto lo veremos en el último vídeo de este tema. ¿De acuerdo? Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y que vaya muy bien. Venga, hasta luego.